Tyrion. Con el gélido atuendo blanco de la Guardia Real, Ser Mandon Moore parecía un cadáver amortajado. Su Alteza ha dado órdenes muy concretas. El Consejo está reunido y nadie debe molestar. Yo supondré una molestia muy pequeña, Ser. Tyrion se sacó el pergamino de la manga. Traigo una carta de mi padre, Lord Tywin Lannister, la mano del rey. Aquí está su sello. Nadie debe molestar a su Alteza, repitió Ser Mandon muy despacio, como si Tyrion fuera idiota y no lo hubiera oído la primera vez. En cierta ocasión, Jaime le había dicho que Moore era el miembro más peligroso de la Guardia Real, exceptuándolo a él, claro, porque su rostro nunca dejaba entrever lo que haría a continuación. En aquel momento a Tyrion le hubiera ido muy bien tener alguna pista. Bronn y Timett podrían matar al caballero si había que llegar a las espadas, pero asesinar a uno de los protectores de Joffrey no era un muy buen comienzo. Aunque, si permitía que aquel hombre lo despreciara, ¿qué sería de su autoridad? Se obligó a sonreír. Aún no he presentado a mis compañeros. Ser Mandon, este es Timett, hijo de Timett, una mano roja de los hombres quemados. Y este es Bronn. ¿Te acuerdas de Ser Bardis Egen, el capitán de la guardia de Lord Arryn? Sí, lo conozco. Los ojos de Ser Mandon eran de un color gris claro, extrañamente inexpresivos y carentes de vida. Lo conocías, corrigió Bronn con una sonrisa tensa. Ser Mandon no se dignó a dar señal de lo que había oído. En fin, siguió Tyrion con tono alegre. Necesito ver a mi hermana y entregarle esta carta, Ser. ¿Tienes la amabilidad de abrirnos la puerta? El caballero blanco no respondió. Tyrion estaba ya a punto de abrirse paso por la fuerza cuando Ser Mandon se apartó a un lado con un movimiento brusco. Puedes pasar. Ellos no. Un triunfo pequeño, pensó, pero es dulce. Había aprobado el primer examen. Tyrion Lannister casi se sentía alto al cruzar la puerta. 5 miembros del Consejo Privado del Rey interrumpieron de repente su discusión. «Eres tú», dijo su hermana Cersei, en un tono a medio camino entre la incredulidad y el asco. «Ya sé de quién ha aprendido modales Joffrey». Tyrion se detuvo un instante para admirar la pareja de esfinges valirias que flaqueaban la puerta, adoptando una pose de tranquila seguridad. Cersei era capaz de oler la debilidad igual que un perro olía el miedo. «¿Qué haces aquí?» Los hermosos ojos verdes de su hermana lo examinaban sin el menor rastro de afecto. «Te traigo una carta de nuestro señor padre». Se acercó con aire despreocupado hasta la mesa y puso entre ellos el rollo prieto de pergamino. El eunuco Varys cogió la carta con sus manos delicadamente empolvadas y le dio la vuelta. Lord Tywin es muy amable y la cera de su sello tiene un precioso tono dorado. Varys examinó el sello con atención. Tiene todo el aspecto de ser auténtico. Claro que es auténtico. Cersei se lo arrebató de las manos, rompió el sello y desenrolló el pergamino. Tyrion observó su rostro mientras leía. Su hermana se había instalado en el sillón del rey, dado que Joffrey no se molestaba en asistir a las reuniones del consejo, igual que hiciera Robert. Por tanto, él se subió a la silla de la mano. Le pareció de lo más apropiado. «¡Qué tontería!», dijo por fin la reina. «Mi señor padre envía a mi hermano para que ocupe su lugar en el consejo. Nos ruega que aceptemos a Tyrion como mano del rey hasta que llegue el momento en el que él pueda reunirse con nosotros». El gran maestre Pycelle se acarició la larga barba blanca y asintió con gesto sopesado. «En ese caso, se impone una bienvenida en toda regla». Desde luego, Janos Slynt con su papá de su calvicie parecía una rana presumida y muy por encima del lugar que le correspondía. «En estos momentos te necesitamos, mi señor. Las rebeliones estallan por doquier. Ese presagio sombrío surca el cielo. Hay disturbios en las calles de la ciudad». «¿Y quién tiene la culpa de eso, Lord Janos?», restalló la voz de Cersei. «Vuestros capas doradas deberían mantener el orden, y en lo que a ti te respecta, Tyrion, nos serías más útil en el campo de batalla». «No, gracias», contestó entre risas. «Ya he tenido suficientes batallas. Prefiero una silla con patas a la silla de un caballo, y me gusta más tener en la mano una copa de vino que un hacha de combate. Todo eso del retumbar de los tambores, el reflejo del sol sobre las armaduras, el resoplar y corcoviar de los corceles. Te voy a ser sincero, a mí los tambores me dan dolor de cabeza, el sol sobre la armadura me cocía como un gazno el día de banquete de cosecha,
y esos magníficos corceles no hacen más que cagar por todas partes. No es que me queje, en comparación con la hospitalidad que recibí durante mi estancia en el Valle de Arryn, los tambores, la mierda de caballo y los mosquitos son una maravilla. Meñique soltó una carcajada. Así se habla, Lannister. Lo mismo pienso yo. Tyrion le sonrió, al tiempo que se acordaba de cierta daga con el puño de hueso dragón y hoja de acero valirio. Vamos a tener una pequeña charla respecto a ese tema y pronto. Se preguntó si Lord Peter consideraría ese tema igual de divertido. Por favor, les dijo, permítame servirlos de otra manera, por insignificante que sea. ¿Cuántos hombres has traído? Preguntó Cersei después de releer la carta. Unos cientos, en su mayoría son hombres míos. A nuestro padre no le convenía prescindir de ninguno de los suyos. Al fin y al cabo está combatiendo en una guerra. ¿Y de qué nos servirán unos cientos de hombres si Renly ataca la ciudad o si los barcos de Stannis llegan de Roca Dragón? Pido un ejército y mi padre me envía un enano. Es el rey quien nombra a la mano, con la aprobación del consejo. Joffrey nombró a nuestro señor padre, y nuestro señor padre me ha nombrado a mí. No puede, necesita la aprobación de Joff. No querría que olvidaras un pequeño detalle, respondió Tyrion con toda cortesía, y es que Lord Tywin está en Harrenhal con su ejército. Mis señores, con vuestro permiso, me gustaría hablar un momento a solas con mi hermana. ¿Cuánto debes de haber extrañado el sonido de la voz de vuestra querida hermana? Varys se puso en pie como una serpiente, al tiempo que le dedicaba una sonrisa empalagosa. Mis señores, por favor, dejémoslo a solas unos instantes. Los infortunios de nuestro desdichado reino pueden esperar. Janos de Slynt se levantó titubeante, y el gran maestre Pycelle con gesto sopesado, pero se levantaron. El último fue Meñique. ¿Ordeno al mayordomo que disponga habitaciones en el torreón de Maegor? Sí, lo agradezco, Lord Peter, pero voy a ocupar las que fueron de Lord Stark en la Torre de la Mano. Meñique se echó a reír. Eres más valiente que yo, Lannister. ¿Estás al tanto del destino que corrieron nuestras últimas dos manos? ¿Las últimas dos? Si quieres meterme miedo, ¿por qué no dices las cuatro? ¿Cuatro? Meñique arqueó una ceja. ¿Las manos anteriores a Lord Arryn tuvieron algún destino negro en la torre? Lo siento, era demasiado joven y no me fijaba en esas cosas. La última mano de Aerys Targaryen murió durante el saqueo de desembarco del rey, aunque no creo que le diera tiempo a instalarse en la torre. Solo fue mano durante 15 días. Su predecesor ardió en una hoguera, y los dos anteriores fallecieron en el exilio sin tierras ni fortuna, pero aún así se pudieron considerar afortunados. Creo que mi señor padre ha sido la última mano que ha salido de desembarco del rey, conservando su buen nombre, sus propiedades y todos sus miembros. Fascinante, dijo Meñique, y razón de más para que yo prefiera dormir en una mazmorra. Y puede que así sea, pensó Tyrion. Se dice que el valor y la locura son primos hermanos, dijo en vez de eso. Sea cual sea la maldición que pesa sobre la torre de la mano, puede que no se fije en mí, dada mi estatura. Janos de Slynt soltó una risotada. Meñique sonrió y el gran maestre Pycelle lo siguió fuera de la estancia, tras hacer una grave reverencia. Espero que nuestro padre no te haya enviado para que nos molestes con lecciones de historias, le dijo su hermana en cuanto estuvieron a solas. Cuánto he extrañado el sonido de tu querida voz, suspiró Tyrion. Cuánto he extrañado yo una ocasión para arrancarle la lengua a ese eunuco con unas tenazas al rojo, replicó Cersei. ¿Acaso nuestro padre se ha vuelto loco? ¿O has falsificado la carta? La leyó una vez más con enfado creciente. ¿Por qué me castiga con tu presencia? Yo quería que viniera él en persona. Arrugó la carta de Lord Tywin. Soy la regente de Joffrey. Le envié un mandato real, del que no ha hecho el menor caso, señaló Tyrion. Tiene un ejército muy grande, se lo puede permitir, y tampoco es el primero, ¿no? Cersei apretó los labios, se le enrojecieron las mejillas. Si digo que esta carta es una falsificación y que te encierran en una mazmorra, me harán caso, te lo garantizo. Desde luego, asintió Tyrion. Sabía que caminaba sobre hielo frágil. Un paso en falso y se hundiría, y el que más caso te hará será nuestro padre. Ya sabes, el del ejército grande. Pero mi querida hermana, ¿por qué ibas a encerrarme en una mazmorra cuando he venido desde tan lejos solo para ayudarte? No solicité tu ayuda, ordené que viniera nuestro padre. Sí, replicó con voz serena, pero ¿a quién quieres es a Jaime? Su hermana se consideraba una mujer sutil, pero Tyrion había crecido a su lado.
Podía leer su rostro como si fuera uno de sus libros favoritos, y en aquel momento leyó emociones de rabia, miedo y desesperación. Jaime, es tan hermano mío como tuyo, la interrumpió Tyrion. Si me das tu apoyo, te prometo que conseguiremos que Jaime quede libre y vuelva con nosotros sano y salvo. ¿Cómo? Exigió saber Cersei. El joven Stark y su madre no se olvidarán fácilmente de que decapitamos a Lord Eddard. Cierto, asintió Tyrion, pero sus hijas están en tu poder, ¿verdad? He visto a la mayor en el patio con Joffrey. Sansa, dijo la reina, he hecho correr la voz de que tenemos también a la mocosa menor, pero es mentira. Cuando murió Robert, envié a Meryn Trant a hacerla prisionera, pero ese maldito maestro de danza que tenía se entrometió y la cría consiguió escapar. Desde entonces nadie ha vuelto a verla. Lo más probable es que esté muerta. Aquel día murió mucha gente. Tyrion había tenido la esperanza de contar con las dos Stark, pero tendría que arreglárselas con una. Dime lo que sepas sobre nuestros amigos del consejo. ¿Qué pasa con ellos? Su hermana echó un vistazo de soslayo hacia la puerta. A nuestro padre no le gustan. La última vez que lo vi, se estaba preguntando que qué tal quedarían sus cabezas en el muro al lado de la de Lord Stark. Se inclinó sobre la mesa para acercarse más a ella. ¿Seguro que son leales? ¿Confías en ellos? Yo no confío en nadie, replicó Cersei. Los necesito. ¿Cree nuestro padre que traman algo? Más bien lo sospecha. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Tyrion se encogió de hombros. Sabe que el breve reinado de tu hijo ha sido una larga sucesión de estupideces y desastres. Eso indica que alguien está aconsejando muy mal a Joffrey. A Joff no le faltan buenos consejos. Cersei lo escudriñó con la mirada, pero siempre ha sido muy testarudo. Ahora que es el rey, se cree que puede hacer lo que se le antoje, no lo que se le aconseje. Las coronas afectan de manera extraña a las cabezas que ciñen, asintió Tyrion. ¿Lo de Lord Stark fue cosa de Joffrey? La reina hizo una mueca. Tenía instrucciones de perdonar a Stark y permitirle que vistiera el negro. Nos lo habríamos quitado de en medio para siempre y también firmaríamos la paz con su hijo. Pero Joff decidió ofrecer un espectáculo mejor al populacho. ¿Qué podía hacer yo? Exigió la cabeza de Lord Eddard delante de media ciudad, y Janos Slynt y Ser Ilyn lo obedecieron tan contentos sin que yo diera ninguna orden. Apretó la mano en un puño cerrado. El Septon Supremo dice que profanamos con sangre el septo de Baelor, después de mentirle acerca de nuestras intenciones. Y no le falta razón, dijo Tyrion. Así que Lord Slynt tomó parte en el asunto, ¿no? Dime, ¿de quién fue la idea de concederle a Harrenhal un puesto en el consejo? Meñique se encargó de todo. Necesitábamos a los capas doradas de Slynt. Eddard Stark estaba conspirando con Renly y había escrito una carta a Lord Stannis ofreciéndole el trono. Estábamos en un tris de perderlo todo, y faltó poco, si Sansa no hubiera acudido a mí para hablarme de los planes de su padre. ¿De verdad? Tyrion se quedó boquiabierto. ¿Su hija? Sansa siempre le había parecido una chiquilla dulce, amable y cortés. Esa cría estaba loquita de amor. Habría hecho cualquier cosa por Joffrey, hasta que se le cortó la cabeza a su padre y le dijo que había sido un acto misericordioso. Ahí se acabó todo. Su Alteza tiene una manera muy peculiar de ganarse los corazones de sus súbditos, dijo Tyrion con una sonrisa torcida. ¿Fue también Joffrey el que echó a Ser Barristan Selmy de la Guardia Real? Cersei suspiró. Joff quería culpar a alguien de la muerte de Robert. Varys propuso que fuera Ser Barristan. ¿Por qué no? Así el mando de la Guardia Real quedaba en manos de Jaime, así como un puesto en el Consejo Privado, y además Joff tenía ocasión de echarle un hueso a un perro. Le tiene mucho afecto a Sandor Clegane. Estábamos dispuestos a ofrecer a Selmy algunas tierras y una torre, que es lo que más que ese viejo inútil se merecía. Tengo entendido que ese viejo inútil mató a 2 capas doradas de Slynt cuando intentaron aprenderlo en la puerta del Lodazal. Ya nos debió enviar más hombres. Su hermana no parecía nada satisfecha. No es tan competente como cabría esperar. Ser Barristan era el Lord Comandante de la Guardia Real de Robert Baratheon, apuntó Tyrion a modo de recordatorio. Jaime y él eran los únicos supervivientes de los 7 de Aerys Targaryen. El pueblo habla de él, igual que de Serwyn del Escudo Espejo o del príncipe Aemon el Caballero Dragón. ¿Qué crees que van a decir cuando vean a Barristan el Bravo cabalgando al lado de Robb Stark o de Stannis Baratheon? No lo había pensado. Cersei apartó la vista. Nuestro padre sí, dijo Tyrion, por eso me envió, para acabar con esta serie de locuras y poner firme a tu hijo.
Si se trata de controlar a Joff, no vas a tener mucha más suerte que yo. Puede que sí. ¿Por qué? Porque sabe que tú jamás le harías daño. Si crees que voy a permitir que causes algún mal a mi hijo, dijo Cersei con los ojos entrecerrados, es que las fiebres te han vuelto loco. Joffrey está tan a salvo conmigo como contigo, le aseguró Tyrion con un suspiro. Su hermana no lo entendía, pero de costumbre. Pero mientras se sienta amenazado, escuchará lo que se le diga. Le cogió la mano. Soy tu hermano, recuérdalo, tanto que si lo quieres reconocer como si no. Me necesitas y tu hijo me necesita, si es que quiere conservar ese horrible sillón de hierro. Siempre has sido astuto. Cersei parecía conmocionada por el hecho de que se atreviera a tocarla. A mi pequeña manera, sonrió. Vale la pena intentarlo, pero no te equivoques, Tyrion. Si accedo, serás la mano del rey, pero solo de nombre. En realidad, serás mi mano. Antes de hacer nada, consultarás todos tus planes e intenciones conmigo, y no emprenderás ninguna acción sin mi consentimiento. ¿Comprendes? ¿Cómo no? ¿Y estás de acuerdo? No te quepa duda, mintió. Soy todo tuyo, hermana, mientras me convenga. Bien, ahora que compartimos el mismo objetivo, no debe haber más secretos entre nosotros. Me has dicho que Joffrey ordenó matar a Lord Eddard, que Varys echó a Ser Barristan y que Meñique nos obsequió con la presencia de Lord Slint. ¿Quién mató a Jon Arryn? ¿Cómo quieres que lo sepa? Cersei retiró la mano con un gesto brusco. La acongojada viuda del nido de águilas cree que fui yo. ¿De dónde he sacado esa idea? Lo ignoro. El imbécil de Eddard Stark me acusó de lo mismo. Me dio a entender que Lord Arryn sospechaba, o bueno, que creía, que te estabas follando a nuestro querido Jaime. Ella lo abofeteó. ¿Te crees que estoy tan ciego como con nuestro padre? Tyrion se frotó la mejilla. No me importa con quién te acuestes, aunque me parece una injusticia que te abras de piernas para un hermano y no para el otro. Ella lo abofeteó. Vamos, Cersei, si solo es una broma. Si quieres que te diga la verdad, prefiero a una buena puta. Nunca comprendí que veía Jaime en ti, aparte de su propio reflejo. Ella lo abofeteó. Como sigas haciendo eso, me voy a enfadar. Tyrion tenía las mejillas enrojecidas y ardiendo, pero sonreía. ¿Y a mí qué me importa que te enfades? Aquello había detenido la mano de su hermana. Tengo nuevos amigos, le confesó. No te van a gustar nada de nada. ¿Cómo mataste a Robert? Se mató él solo. Nosotros nos limitamos a ayudarlo. Lancel vio que Robert iba ahí por el jabalí y le dio un vino muy fuerte, su favorito, un tinto amargo, pero más cargado, 3 veces más contundente que de costumbre. Y ese imbécil hediondo le encantó. Podía haber dejado de beberlo en cualquier momento, pero no. Vació un pellejo entero y mandó a Lancel a buscar otro. El jabalí se encargó de lo demás. Lástima que no estuvieras en el banquete, Tyrion. Nunca había probado un jabalí tan delicioso. Lo cocinaron con setas y manzanas y tenía sabor a triunfo. No me cabe duda de que naciste para viuda, hermana. Pese a ser un soquete y un fanfarrón, Robert Baratheon le había caído bien, sobre todo porque su hermana no podía soportarlo. En fin, si no quieres darme más bofetadas, tengo que irme ya. Retorció las piernas y se bajó del sillón con torpeza. Cersei frunció el ceño. No te he dado permiso para retirarte. Quiero saber cómo piensas liberar a Jaime. Te lo diré cuando lo sepa. Los planes son como la fruta, tienen que madurar. Lo que voy a hacer ahora mismo es recorrer a caballo las calles para ver cómo está la ciudad. Tyrion puso la mano sobre la cabeza de la esfinge que había junto a la puerta. Una última petición. Ten la bondad de asegurarte de que a Sansa Stark no le suceda nada malo. No nos convendría perder a las dos hijas. Una vez fuera de la sala del consejo, Tyrion saludó a Ser Mandon con una inclinación de la cabeza y recorrió el largo pasillo abovedado. Bronn se unió a él. De Timett, hijo de Timett, no había ni rastro. ¿Dónde está nuestro mano roja?, preguntó. Le entraron ganas de explorar un poco. No es el tipo de hombre al que le gusta aguardar en un pasillo. Espero que no mate a nadie importante. Los hombres de los clanes de Tyrion había traído desde sus fortalezas de las montañas eran leales a su manera, pero también orgullosos y pendencieros, siempre dispuestos a responder con el acero a cualquier insulto, real o imaginario. Búscalo, y ya que estás, encárgate de que se proporcione alojamiento y comida a los demás.
quiero que se instalen en los cuarteles al pie de la Torre de la Mano, pero que el mayordomo no ponga a los grajos de piedra cerca de los hermanos de la Luna, y dile que los hombres quemados necesitan una sala privada para ellos. ¿Dónde estarás tú? Volveré al yunque roto. ¿Necesitas escolta? Bronn le dedicó una sonrisa insolente. Se dice que hay peligro en las calles. Hablaré con el capitán de la guardia de mi hermana y le recordaré que soy tan Lannister como ella. Parece que se le ha olvidado que juró fidelidad a Roque Casterly, no a Cersei ni a Joffrey. Una hora después, Tyrion partía a caballo de la Fortaleza Roja, acompañado por una docena de guardias de los Lannister con sus capas rojas y sus yelmos adornados con leones. Al pasar bajo el rastrillo, se fijó en las cabezas que decoraban los muros. La putrefacción y el betún las habían teñido de negro, y había mucho que los rasgos eran irreconocibles. Capitán Bailar, llamó. Quiero que mañana mismo retiren eso. Entrégalas a las hermanas silenciosas para que las limpien. Imaginaba que iba a ser muy difícil emparejarlas con sus cuerpos correspondientes, pero había que hacerlo. Ciertas muestras de decoro se debían respetar incluso en tiempos de guerra. Bailar no parecía tan seguro. Su Alteza el Rey nos dijo que quería que las cabezas de los traidores permanecieran en los muros hasta que ocupara las 3 estacas vacías, las del extremo. A ver si adivino. Una es para Robb Stark y las otras para Lord Stannis y Lord Renly. ¿He dado en el clavo? Sí, mi señor. Mi sobrino cumple 13 años hoy. Bailar, procura no olvidarlo. Si mañana no han desaparecido esas cabezas, una de las estacas vacías se encontrará con un ocupante diferente al previsto. ¿Comprendes lo que quiero decir? Me encargaré personalmente de que las retiren, mi señor. Muy bien. Tyrion picó espuelas y se alejó al trote. Las capas rojas lo siguieron como pudieron. Había dicho Cersei que quería ver cómo estaban las calles de la ciudad. No era del todo mentira. Tyrion Lannister no se quedó nada satisfecho con lo que encontró. Las calles de desembarco del rey siempre habían sido populosas, ruidosas y duras, pero en aquellos momentos resumaban peligro de una manera que no había visto en sus paseos anteriores. Había un cadáver desnudo tirado en el arroyo cercano a la calle de los Telares. Una manada de perros salvajes lo habían despedazado, y al parecer a nadie le importaba. Había guardias por todas partes, iban en parejas por los callejones con sus capas doradas y sus cotas de malla negras, las porras de hierro siempre al alcance de las manos. Los mercados estaban llenos de hombres desastrados que vendían sus propiedades a cualquier precio, pero no había granjeros que pregonaran sus productos. El precio de los pocos alimentos que vio era el triple que el año anterior. Ratas frescas, anunciaba a gritos un vendedor ambulante que ofrecía ratas asadas en un espetón. Ratas frescas. Sin duda, eran mejores que las ratas viejas y medio podridas, pero lo más aterrador era que las ratas asadas tenían un aspecto más apetitoso que la mercancía que vendían los carniceros. En la calle de la harina vio guardias ante una de cada 2 tiendas. Pensó que en tiempos de escasez hasta a los panaderos les resultaban más baratos los mercenarios que el pan. No están entrando alimentos, ¿verdad? Dijo a Bailar. Pocos, reconoció el capitán. Hay guerra en la zona de los ríos y Lord Renly está reuniendo a los rebeldes en Alto Jardín, de manera que los caminos hacia el sur y hacia el oeste están cerrados. ¿Y qué ha hecho mi querida hermana para remediarlo? Está tomando las medidas necesarias para restablecer la paz del rey, le aseguró Bailar. Lord Slynt ha triplicado las fuerzas de la guardia de la ciudad y la reina ha encargado a 1.000.000 de obreros que refuercen las defensas. Los albañiles están fortificando los muros, los carpinteros construyen cientos de escorpiones y catapultas, los flecheros hacen flechas, los herreros forjan espadas, y el gremio de alquimistas ha prometido 10.000 frascos de fuego valirio. Tyrion cambió de postura en la silla, algo inquieto. Le gustaba el hecho de que Cersei no hubiera estado cruzada de brazos, pero el fuego valirio era muy traicionero, y 10.000 frascos bastaban para convertir en cenizas todo desembarco del rey. ¿De dónde ha sacado dinero mi hermana para pagar todo eso? No era ningún secreto que el rey Robert había dejado a la corona muy endeudada, y los alquimistas no se caracterizaban precisamente por su altruismo. Lord Meñique siempre encuentra la manera de conseguir efectivo, mi señor. Ha creado un impuesto para los que quieran entrar en la ciudad. Muy eficaz, dijo Tyrion. Astuto, astuto y cruel, pensó.
Decenas de miles de personas huían en busca de una supuesta seguridad de desembarco del rey. Las había visto en el camino real. Eran grupos de madres, niños y padres ansiosos que miraban sus caballos y carretas con ojos llenos de codicia. Una vez llegaran a la ciudad, pagarían todo lo que tenían con tal de poner entre ellos y la guerra aquellos muros tranquilizadores, aunque quizá se lo pensaran dos veces si se enteraban de lo del fuego valirio. Desde la posada situada bajo el cartel de un yunque roto se divisaban aquellas murallas, en las cercanías de la Puerta de los Dioses, por donde habían entrado aquella mañana. Al llegar al patio, un chico salió corriendo para ayudar a Tyrion a bajarse del caballo. «Volved al castillo con vuestros hombres», dijo Bailar. «Pasaré la noche aquí». «¿Estarás a salvo, mi señor?». El capitán titubeaba. «¿Qué quieres que te diga, capitán? Cuando salí de la posada esta mañana estaba llena de orejas negras. Si Chela, hija de Cheik, anda cerca, uno nunca está del todo seguro». Tyrion añadió hacia la puerta, mientras el desconcertado Bailar trataba de entender qué le había dicho. Una ráfaga de alegría le dio la bienvenida al entrar en la sala común de la posada. Reconoció la carcajada gutural de Chela y también la risa musical de Shai. La muchacha estaba sentada cerca de la chimenea, junto a la mesa redonda de madera, bebiendo sorbos de vino en compañía de los 3 orejas negras que había dejado para protegerla. Los acompañaba un hombre gordo que le daba la espalda. Supuso que sería el posadero, hasta que Shae llamó a Tyrion por su nombre y el intruso se levantó. «Mi buen señor, qué inmenso placer es verlos», dijo con una blanda sonrisa de eunuco con el rostro empolvado. «Lord Varys», Tyrion se tambaleó. «No esperaba verte aquí. Los otros se lo lleven. ¿Cómo se las ha arreglado para encontrarlos tan deprisa?» «Disculpa mi intrusión», siguió Varys. «De pronto sentí el deseo incontenible de conocer a vuestra joven dama». «Joven dama», repitió Shae como si saboreara las palabras. «Tienes razón en parte, mi señor. Soy joven». 18 años, pensó Tyrion. Solo tiene 18 años y ya es prostituta, pero de ingenio agudo, ágil como una gata entre las sábanas, con ojos grandes y oscuros, hermoso cabello negro y una boquita dulce, suave, hambrienta y mía. Maldito seas, eunuco. «Me temo que el intruso soy yo, Lord Varys», dijo con cortesía forzada. «Cuando entré me pareció que te estabas divirtiendo mucho». Mi señor Varys dedicó un cumplido a Chela por sus orejas y le dijo que debía de haber matado a muchos hombres para tener un collar tan impresionante, le explicó Shae. Le molestaba su manera de llamar mi señora Varys. Era lo mismo que le decía a él durante sus juegos de cama. Y Chela dijo que solo un cobarde mata a los enemigos vencidos. Los valientes los dejan vivos, así tienen la posibilidad de lavar su vergüenza recuperando la oreja, explicó Chela, una mujer menuda y morena de cuyo cuello colgaba una espantosa ristra de 46 orejas secas y arrugadas. Tyrion se había tomado la molestia de contarlas. Solo así se puede demostrar que no se teme a los enemigos. Shae se echó a reír a carcajadas. Y luego mi señor dijo como si él fuera una oreja negra, no podría dormir. Sus sueños estarían plagados de hombres con una oreja. «Es un problema al que yo jamás tendré que enfrentarme», dijo Tyrion. «Mis enemigos me inspiran terror, así que los mato a todos». Varys rió entre dientes. «¿Quieres tomar una copa de vino con nosotros, mi señor?» «Tomaré una copa de vino». Tyrion se sentó al lado de Shae. Comprendía demasiado bien qué sucedía allí, aunque Chela y la muchacha no eran conscientes. Varys le estaba enviando un mensaje al decir: «De pronto sentí el deseo incontenible de conocer a vuestra joven dama». En realidad estaba diciendo: «Quisiste ocultarla, pero yo supe dónde estaba y quién era, y aquí me tienes». Le habría gustado saber quién lo había traicionado: el posadero, el mozo de cuadras, un guardia de la puerta o alguno de sus hombres. «A mí me encanta entrar en la ciudad por la Puerta de los Dioses», dijo Varys a Shae, al tiempo que llenaba las copas de vino. «Las tallas de la casa de la guardia son exquisitas. Siempre que las veo me entran ganas de llorar. Tienen unos ojos muy expresivos, ¿verdad? Casi parece que lo siguen a uno cuando entra a caballo por debajo del rastrillo». «Pues no me había fijado, mi señor», replicó Shae. «Si eso te complace, mañana las miraré bien». «No te molestes, pequeña», pensó Tyrion mientras daba vueltas al vino en la copa. «Le importan un rábano las tallas. Los ojos de los que alardea son los suyos. Está diciendo que nos vigila,
que sabía dónde estábamos desde el momento en que cruzamos las puertas. Debes tener mucho cuidado, niña, recomendó Varys. Desembarco del Rey no es un lugar seguro en los tiempos que corren. Conozco bien sus calles y aún así me dio miedo venir aquí solo y desarmado. Son tiempos difíciles. Por todas partes rondan hombres fuera de la ley, hombres de acero frío y corazones más frío aún. O sea, aquí yo puedo llegar solo y desarmado y de la misma manera pueden llegar otros con espadas desvainadas. Si se meten conmigo, dijo Shae entre risas, tendrán que escapar de Chela, solo con una oreja. Varys soltó una carcajada como si fuera el chiste más divertido que había escuchado en su vida, pero los ojos que clavó en Tyrion no reían. Vuestra joven dama es deliciosa. Si yo tuviera en vuestro lugar, la cuidaría muy bien. Eso hago. Si alguien intenta hacerle daño, en fin, soy demasiado pequeño para que me admitan en las orejas negras y nunca he presumido de valor. ¿Lo ves? Hablamos del mismo idioma, eunuco. Si le haces daño, te mato. Tengo que marcharme. Varys se levantó. Me imagino que debes de estar muy cansados. Solo quería darte la bienvenida, mi señor, y decir cuánto me complace que hayas venido. En el consejo te necesitamos. ¿Habéis visto el cometa? Soy pequeño, no ciego, respondió Tyrion. En el camino real, el cometa parecía cubrir la mitad del cielo. Ganaba en brillo a la luna creciente. La gente lo llama mensajero rojo, dijo Varys. Dicen que es el heraldo que precede a un rey para advertirnos de que va a haber sangre y fuego. El eunuco se frotó las manos empolvadas. ¿Te dejo un acertijo, Lord Tyrion? No, esperó la respuesta. En una habitación hay 3 hombres de gran importancia, un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra de pie un mercenario, un hombre sin importancia de baja cuna y mente poco aguda. Cada uno de los grandes quiere que mate a los demás. Mátalos, dice el rey, porque soy tu legítimo gobernante. Mátalos, dice el sacerdote, te lo ordeno en nombre de los dioses. Mátalos, dice el rico, y todo este oro será tuyo. Y dime, ¿quién vive y quién muere? El eunuco hizo una profunda reverencia y salió de la sala común arrastrando los pies calzados con zapatillas blandas. Chela dejó escapar un bufido y el hermoso rostro de Shae se frunció en una mueca. El que vive es el rico, ¿verdad? Puede que sí. Tyrion pensativo bebió un sorbo de vino. O puede que no. Creo que depende del mercenario. Dejó la copa en la mesa. Vamos arriba. Shae tuvo que esperarlo en la cima de las escaleras porque tenía las piernas ágiles y flexibles, mientras que las suyas eran cortas y estaban doloridas, pero sonreía cuando llegó junto a ella. ¿Me habéis echado de menos? Bromeó al tiempo que le cogía la mano. Con todo mi ser, reconoció Tyrion. Shae medía poco más de 1,50 m e incluso así tenía que alzar la vista para mirarla. Pero en su caso no le importaba. Era una delicia alzar la vista y verla a ella. Me vas a echar de menos en esa fortaleza roja, le dijo a la chica al tiempo que lo guiaba hacia su habitación. Estarás tan solo con esa fría cama de la Torre de la Mano. Y que lo digas. Tyrion había preferido que lo acompañara, pero su señor padre lo había prohibido. A la corte, no te lleves a la puta. Fue la orden expresa de Lord Tywin. La había llevado a la ciudad, no se atrevía a ir más lejos en su desafío. Toda la autoridad que tenía derivaba de su padre, y eso la muchacha debía entenderlo. Estarás cerca de mí, le prometió. Tendrás una casa con guardias y criados, y te iré a ver siempre que pueda. Shae cerró la puerta de una patada. A través de los cristales empañados de la estrecha ventana que divisaba el gran septo de Baelor, en la cima de la colina de Visenya, pero Tyrion estaba distraído con un pasaje muy diferente. Shae se inclinó, se cogió el vestido por el dobladillo y se lo quitó por la cabeza, y lo tiró a un lado. No era aficionada a la ropa interior. No puedes descansar tranquilo, le dijo, desnuda ante él, rosada y hermosa, con una mano en la cadera. Pensarás en mí cada vez que te acuestes. Se te pondrá dura, no habrá nadie que te ayude y no podrás dormir a menos que... Le dedicó una sonrisa traviesa que tanto gustaba a Tyrion. ¿Por eso llamaban a ese sitio la Torre de la Mano, mi señor? Cállate y bésame, ordenó. Percibió el sabor del vino en sus labios y sintió los pechos pequeños y firmes contra él, mientras le desataba con dedos ágiles las lazadas de los calzones. Mi león, susurró.
cuando se separó un instante de ella para desnudarse. «Mi dulce señor, mi gigante de Lannister». Tyrion la empujó hacia la cama. Cuando la penetró, la chica gritó como para despertar en su tumba a Baelor el Santo y le clavó las uñas en la espalda. Él jamás había sentido un dolor tan placentero. «Idiota», se dijo después, mientras yacían en el colchón hundido entre las sábanas arrugadas. «¿Es que no vas a aprender nunca, enano? Maldición, es una puta, lo que les gusta es tu dinero, no tu polla. ¿Te acuerdas de Tisha?» Pero cuando le acarició el pecho con los dedos, el pezón se le endureció, y allí estaba la marca del mordisco que le había dado en medio de la pasión. «Y ahora que eres la mano del rey, mi señor, ¿qué vas a hacer?», le preguntó Shae mientras él cubría con los dedos la carne cálida y tierna. «Algo que Cersei no se imaginaría nunca jamás», murmuró Tyrion contra su esbelto cuello. «Voy a hacer justicia». Bran. Bran prefería la piedra dura del asiento de la ventana a la comodidad del colchón de plumas y las mantas. Cuando estaba en la cama sentía como si las paredes se le vinieran encima y el techo pesara sobre él. Cuando estaba en la cama, la habitación era su celda e Invernalia su prisión, pero al otro lado de la ventana, el ancho mundo aún lo llamaba. No podía caminar, ni trepar, ni cazar, ni pelear con una espada de madera como hacía antes, pero aún podía mirar. Le gustaba ver cómo las ventanas de Invernalia se iban iluminando a medida que tras sus cristales en forma de diamante se encendían velas y chimeneas, y le encantaba escuchar cómo los lobos guargos cantaban a las estrellas. En los últimos tiempos soñaba a menudo con lobos. «Me hablan, de hermano a hermano», se dijo cuando los lobos empezaron a aullar. Casi los comprendía, no del todo, pero casi, como si cantaran en un idioma que había dominado en el pasado y que luego había olvidado. A los Walders les daba miedo, pero por las venas de los Stark corría sangre de lobos. Se lo había dicho la vieja Tata, aunque en unos más fuertes que en otros, le advirtió. El aullido de verano era largo y triste, lleno de peña y añoranza. El de Peludo era más incontrolado. Sus voces resonaron en los patios y en las salas hasta que el castillo entero pareció invadido por una manada de lobos guargos, como si hubiera más de dos. Dos, donde el pasado hubo 6. ¿Estarán llamando a Viento Gris y a Fantasma y a Naimiria y al espíritu de Dama? ¿Querrán que regresen para volver a ser una manada? «Nadie sabe qué pasa por la mente de un lobo», le dijo Sir Roderick Cassel cuando Bran le preguntó por qué aullaban. La señora madre de Bran lo había nombrado castellano de Invernalia durante su ausencia, y sus obligaciones no le dejaban mucho tiempo para preguntas tontas. «Están pidiendo libertad», le aseguró Farlen, que era el encargado de las perreras. Los lobos guargos le gustaban tan poco como a sus sabuesos. No les agrada estar entre muros y es comprensible. Los animales salvajes deberían estar libres, no encerrados en castillos. «Quieren cazar», corroboró Gage, el cocinero, mientras echaba dados de cebo a un caldero de guiso. «Los lobos tienen mejor olfato que ningún hombre. Seguro que les ha llegado el olor de su presa». El maestre Luwin no estaba de acuerdo. «Los lobos suelen aullar a la luna. Estos aullan al cometa. ¿Ves cómo brilla Bran? A lo mejor creen que es la luna». Cuando Bran se lo contó a Osha, ésta se echó a reír. «Tus lobos tienen más cerebro que el maestre», dijo la salvaje. «Saben cosas que el hombre ya ha olvidado». Su manera de decirlo le provocó escalofríos y le preguntó qué significaba el cometa. «Sangre y fuego, chico. Nada bueno». Bran preguntó al Septon Chail acerca del cometa mientras clasificaban algunos pergaminos rescatados del incendio en la biblioteca. «Es la espada que mata a la estación», le dijo, y poco después llegó la antigua, el cuervo blanco que anunciaba el otoño, de modo que no había duda de que tenía razón. Pero la vieja Tata no pensaba lo mismo, y había vivido más tiempo que nadie en el castillo. «Dragones», dijo al tiempo que alzaba la cabeza y olisqueaba el aire. Estaba casi ciega, no veía el cometa, pero aseguraba que lo podía oler. «Son dragones, chico». La Tata no llamaba príncipe a Bran, no lo había hecho hasta entonces y no lo haría nunca. Hodor se limitó a decir Hodor. Siempre decía lo mismo, pero los lobos guargos seguían aullando. Los guardias de las murallas los maldecían entre dientes, los sabuesos de las perreras ladraban furiosos, los caballos corcoviaban en los establos, los Walders se estremecían ante la chimenea y hasta el maestre Luwin se quejaba de noches en vela.
Al único que no le importaba era a Bran. Ser Roderick había confinado los lobos al bosque de dioses después de que Peludo moldiera a Walder el Pequeño, pero las piedras de Invernalia jugaban malas pasadas con los sonidos, y a veces parecía como si se encontraran en el patio, al pie de la ventana de Bran. En otras ocasiones había jurado que se encontraban en la cima de las murallas, recorriéndolas como centinelas. Habría dado cualquier cosa por verlos. Lo que sí veía era el cometa, suspendido sobre la sala de la guardia y la torre de la campana, y también el primer torreón, redondo y chato, con gárgolas que eran como formas negras contra el desgarrado cielo púrpura del ocaso. En otros tiempos, Bran había descubierto hasta la última piedra de aquellos edificios, por dentro y por fuera. Había trepado por todas ellas, subía por las paredes con la misma facilidad que otros niños bajaban por las escaleras. Los tejados habían sido sus escondites secretos, y los cuervos que anidaban en la cima de la torre rota, sus amigos más especiales. Pero se había caído. Bran no recordaba haberse caído, pero era lo que le decían que había pasado, así que debía de ser verdad. Estuvo al borde de la muerte. Al ver las erosionadas gárgolas del primer torreón donde había sucedido aquello, sintió un extraño nudo en el estómago, y ya no podía trepar, ni caminar, ni correr, ni luchar con la espada, y todos sus sueños de ser caballero se le pudrían en la cabeza. El día de su caída, Verano no dejó de aullar, y siguió aullando todo el tiempo que estuvo postrado en la cama. Se lo había contado Robb antes de partir a la guerra. Verano había llorado por él, y Peludo y Viento Gris compartían su dolor, y la noche en que el cuervo había llegado con la noticia de la muerte de su padre, los lobos también lo supieron. Bran se encontraba con Rickon en la torrecilla del maestre Luwin, que les hablaba de los niños del bosque, cuando los aullidos de los lobos ahogaron su voz. ¿Por qué lloran ahora? ¿Acaso algún enemigo había matado al rey en el norte, el que fuera su hermano Robb? ¿Se había caído del muro Jon Snow, su hermano bastardo? ¿Había muerto su madre o alguna de sus hermanas? ¿O se trataba de otra cosa, como parecían creer el maestre, el Septon y la vieja Tata? Si fuera un verdadero lobo huargo entendería su canción, pensó con tristeza. En sus sueños de lobo podía correr por las laderas de las montañas, subir a cumbres escabrosas más altas que ninguna torre, y detenerse en la cima bajo la luna llena, con el mundo entero a sus pies, tal como había sido antes de la caída. ¡Au! Gritó Bran con indecisión. Se puso las manos en torno a la boca y alzó la cabeza hacia el cometa. ¡Au! Aulló. Le salió un sonido estúpido, agudo y trémulo. Era el aullido de un niño, no el de un lobo. Pero Verano le respondió. Su voz grave ahogó la vocecita de Bran, y Peludo lo siguió. Bran aulló de nuevo. Aullaron juntos. Eran los últimos de su manada. El ruido hizo que un guardia se asomara a su puerta. Era Pelo Paja, el de la verruga en la nariz. Enseguida vio a Bran, que aullaba asomado a la ventana. ¿Qué sucede, mi príncipe? Bran seguía sin acostumbrarse a que lo llamaran príncipe, aunque sabía que era el heredero de Robb, y Robb era ahora el rey en el norte. Giró la cabeza para aullar al guardia. ¡Au! Deja de hacer eso, dijo Pelo de Paja con una mueca. ¡Au! El guardia se retiró. Cuando volvió a aparecer lo acompañaba el maestro Luwin, gris de los pies a la cabeza con la aprieta cadena de torno al cuello. Bran, esas bestias ya hacen suficiente ruido sin que tú las ayudes. Cruzó la estancia y le puso la mano en la frente. Es muy tarde, deberías estar durmiendo. Estoy hablando con los lobos, replicó Bran, apartándole la mano. ¿Le digo a Pelo Paja que te lleve a la cama? Puedo acostarme yo solo. Mikken había clavado una hilera de barrotes de hierro en la pared, de manera que Bran podía desplazarse por la habitación impulsándose con los brazos. Era un proceso lento y dificultoso, y le dolían los hombros, pero no soportaba que lo llevaran en brazos. Además, si no quiero acostarme, no me puedes obligar. Todos los hombres necesitan dormir, Bran, los príncipes también. Cuando duermo, me convierto en lobo. Bran giró la cabeza y escudriñó la noche. ¿Los lobos tienen sueños? Creo que todas las criaturas sueñan, pero no igual que los hombres. ¿Y los muertos sueñan? Preguntó Bran. Estaba pensando en su padre. Abajo, en las oscuras criptas subterráneas de Invernalia, un escultor tallaba en granito la imagen de Eddard Stark. Hay quien dice que sí,
y hay quien dice que no, respondió el maestre. Los muertos nunca han dicho nada al respecto. ¿Y los árboles sueñan? ¿Los árboles? No. Sí que sueñan, replicó Bran, muy seguro de repente. Sueñan con sueños de árboles. Yo a veces también sueño con un árbol, un arciano, como el de Bosque de Dioses. Me llama. Los sueños de lobos son mejores. Huelo cosas y a veces me sabe la boca a sangre. Si pasaras más tiempo con el resto de los niños. El maestro Luwin se tironeó de la cadena que le ceñía el cuello. No me gustan. Bran se refería a los Walders. Te ordené que los echaras. Los Frey son pupilos de tu señora madre. Luwin se puso serio. Si están aquí es porque ella lo ordenó de manera expresa. No tienes autoridad para expulsarlos. Además, tampoco estaría bien. Si los echáramos, ¿a dónde irían? A su casa. Por su culpa me habéis quitado a Verano. El pequeño Frey no pidió que lo mordieran, replicó el maestre. Yo tampoco, por cierto. Pero fue Peludo, el gran lobo negro de Rickon, estaba tan descontrolado que el propio Bran le tenía miedo a veces. Verano nunca ha mordido a nadie. Verano le arrancó la garganta a un hombre en este mismo dormitorio, ¿no te acuerdas? Lo cierto es que aquellos adorables cachorritos que tus hermanos y tú encontraron en la nieve han crecido y ahora son fieras peligrosas. Los Frey hacen bien en tenerles miedo. Deberíamos meter a los Walders en el Bosque de Dioses y que jueguen allí, al Señor del Cruce todo lo que quieran. Así Verano volvería a dormir conmigo. Si soy el príncipe, ¿por qué no me obedeces? Quiero montar en bailarina, pero Barrigón no me deja salir de Invernalia. Y lo hace muy bien. En el Bosque de los Lobos acechan muchos peligros. ¿Acaso no lo aprendiste en tu última salida? ¿Qué quieres, que algún forajido te tome prisionera y te venda a los Lannister? Verano me salvaría, insistió Bran testarudo. A los hombres los tendrían que dejar navegar por el mar y cazar jabalíes en el Bosque de Dioses y justar con lanzas. Bran, pequeño, ¿por qué te atormentas así? Quizá algún día puedas hacer todas esas cosas que dices, pero por ahora no eres más que un niño de 8 años. Preferiría ser un lobo. Así podría vivir en el bosque y dormir cuando quisiera, y también encontraría a Arya y a Sansa, las dolería y correría a salvarlas, y cuando Robb fuera a la batalla pelearía a su lado, igual que Viento Gris, le destrozaría la garganta al matarreyes con los colmillos y así se terminaría la guerra, y todos volverían a Invernalia. Si yo fuera un lobo, echó la cabeza hacia atrás y aulló. ¡Au! Luwin levantó la voz. Un verdadero príncipe daría gracias por ¡au! Aulló Bran todavía más alto. Como quieras, niño. El maestro se dio por vencido. Salió de la habitación con una expresión a medio camino entre la pena y la indignación dibujada en el rostro. Una vez, a solas, Bran perdió el gusto por los aullidos y al cabo de un rato se quedó en silencio. Yo les di la bienvenida, se dijo con resentimiento. Yo era el señor de Invernalia, un señor de verdad y el maestro lo sabe. Cuando los Walders llegaron procedentes de los gemelos, Rickon no había querido que se quedaran. No era más que un niño de 4 años y había chillado que él quería a su madre, a su padre, a Robb, no a aquellos desconocidos. A Bran le correspondió la tarea de tranquilizarlo y darle la bienvenida a los Frey. Les había ofrecido carne, aguamiel y un asiento al lado del fuego y hasta el maestro Luwin le dijo más tarde que lo había hecho muy bien. Pero todo eso fue antes del juego. Se jugaba con un leño, un cayado, agua y muchos gritos. Lo más importante era el agua, o eso dijeron Walder y Walder a Bran. Se podía utilizar un tablón o incluso una serie de piedras, y en vez de cayado, una rama. Si no querías, no tenías que gritar, pero sin agua no había juego. El maestro Luwin y Ser Rodrik no tenían la menor intención de permitir que los niños vagaran por el bosque de lobos en busca de algún arroyo, así que tuvieron que conformarse con uno de los charcos enlodados del Bosque de Dioses. Walder y Walder no había visto nunca cómo salía agua caliente burbujeando del suelo, pero estuvieron de acuerdo en que eso hacía el juego aún más interesante. Los dos se llamaban Walder Frey. Walder el mayor les dijo que en los gemelos había Walders a montones. Todos se llamaban así en honor al abuelo de los chicos, Lord Walder Frey. Pues en Invernalia cada uno tenemos un nombre, comentó Rickon con altivez. El juego consistía en tender un tronco a través del agua. Uno de los jugadores se ponía en medio con un palo en la mano.
Era el señor del cruce, y cuando los otros jugadores se acercaban tenía que decirles, soy el señor del cruce, ¿quién va? Entonces el otro jugador se tenía que inventar un discurso para explicar quiénes eran y por qué debía permitirles el paso. El señor podía obligarlos a hacer juramentos y a responder preguntas. No era obligatorio decir la verdad, pero sí cumplir los juramentos, a menos que dijeran quizá, de manera que la gracia estaba en decir quizá, sin que el señor del paso se diera cuenta. Luego tenía que intentar derribar al señor para que cayera al agua, y entonces se convertía en señor del paso, pero solo se había dicho quizás. De lo contrario, quedaba eliminado del juego. El señor podía golpear a los que estuvieran en el agua siempre que le viniera en gana y además era el único que podía pegar con el palo. En la práctica, el juego se reducía a una serie de empujones, golpes y chapuzones, junto con muchas discusiones acerca de si alguien había dicho quizá o no. Walder el pequeño ocupaba el puesto del señor del paso más a menudo que nadie. Lo llamaban Walder el pequeño, aunque era alto y recio, con el rostro robicudo y barriga prominente. Walder el mayor era flaco, de rostro enjuto y buenos 15 centímetros más bajo. Nació 52 días antes que yo, explicó Walder el pequeño, así que al principio era más grande, pero yo crecí más deprisa. No somos hermanos, somos primos, añadió Walder el mayor. El pequeño, yo soy el Walder hijo de Jamos. Mi padre fue hijo de Lord Walder con su cuarta esposa. Él es Walder hijo de Merret. Su abuela era la tercera esposa de Lord Walder de la casa Crackenhall. Así que está por delante de mí en la línea de sucesión, aunque yo sea mayor. Solo por 52 días, objetó Walder el pequeño. Y los gemelos no van a ser para ninguno de nosotros, idiota. No sé por qué no, replicó Walder. Y tampoco somos los únicos Walder. Ser Strebon tiene un nieto, Walder el negro. Él es el cuarto en la línea de sucesión. Y también está Walder el rojo, hijo de Ser Emon y Walder el bastardo, que no está en la línea de sucesión. Se llama Walder Ríos, no Walder Frey. Y luego están las chicas que se llaman Walda. Y Tyr, siempre te olvidas de Tyr, porque se llama Waltyr, no Walder, replicó Walder el mayor alegremente. Y va detrás de nosotros, así que no importa. Además, me cae mal. Sir Roderick había dictaminado que debían compartir el antiguo dormitorio de Jon Snow, porque Jon estaba en la guardia de la noche y no iba a volver nunca más. Aquello no le había gustado nada a Bran. Era como si los Frey estuvieran robándole el sitio a Jon. Había observado melancólico mientras los Walders competían con Nabo, el hijo del cocinero, y con Brandy y Shaira, las hijas de Joseph. Los Walders le dijeron que él sería el árbitro, el que decidiría si los participantes habían dicho quizá o no, pero en cuanto empezaron a jugar se olvidaron de él. Los gritos y los chapuzones no tardaron en atraer a más niños. Paya, la chiquilla de las perreras, Caín, el hijo de Calón, Tom también, el hijo de Tom el Gordo, que había muerto con el padre de Bran en desembarco del rey. Pronto estuvieron todos empapados y cubiertos de barro. Paya estaba enlodada de pies a cabeza, con el pelo lleno de musgo y jadeante de risa. Bran no había oído tantas carcajadas desde la noche en que llegó el cuervo sangriento. Si aún tuviera piernas los tiraría todos al agua, pensó con amargura. Yo sería el único señor del paso, ninguno me ganaría. Por último, llegó Rickon. Venía corriendo del bosque de dioses y Peludo lo seguía de cerca. Vio como Nabo y Walder el pequeño peleaban por el palo, hasta que Nabo perdió pie, agitó los brazos en el aire y acabó en el agua con un buen chapuzón. Ahora yo, chilló Rickon. Walder el pequeño le hizo señas para que empezara y Peludo lo intentó seguir. No pelos, ordenó su hermano. Los lobos no juegan a esto. Tú te quedas con Bran. El animal obedeció, hasta que Walder el pequeño asestó un fuerte golpe a Rickon con el palo en la barriga. Antes de que Bran pudiera mover un dedo, el lobo negro volaba sobre el tablón. El agua se teñía de sangre. Los Walders gritaban como locos. Rickon reía sentado en el barro y Hodor se acercaba a zancadas sin dejar de gritar «¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor!». Después de aquello, cosa extraña, a Rickon le empezaron a caer bien los Walders. No volvieron a jugar al Señor del Paso, pero sí a otros juegos, monstruos y doncellas, gatos y ratones, ven a mi castillo y 1000 cosas más.
Acompañados por Rickon, los Walders saquearon la cocina en busca de pasteles y panales de miel. Corrieron por la cima de la muralla, tiraron huesos a los cachorros de las perreras y practicaron con espadas de madera bajo la mirada atenta de Sir Roderick. Rickon llegó incluso a llevarlos a las criptas subterráneas, donde el escultor estaba dando forma a la tumba de su padre. «No tenías derecho», gritó Bran a su hermano cuando se enteró. «Ese sitio es nuestro, es solo para los Stark». Pero eso a Rickon no le importaba. La puerta de su dormitorio se abrió. El maestre Luwin entró con una jarra verde, acompañado por Osha y Pelopaja. «Te he preparado una bebida para dormir, Bran». Osha lo cogió entre sus brazos huesudos. Para ser mujer era muy alta, nervuda y fuerte. Lo transportó hasta la cama sin esfuerzo. «Con esto dormirás sin soñar», dijo el maestre Luwin al tiempo que quitaba la tapa de la jarra. «Felices, no sueños». «¿De verdad?», preguntó Bran, deseando creerlo. «Sí, bebe». Bran bebió. La pócima era espesa y gredosa, pero llevaba miel, así que pasaba con gusto. «Ya verás cómo por la mañana te encuentras mejor». Luwin sonrió a Bran, le dio una palmadita y se marchó. Osha se demoró un instante con él. «¿Otra vez los sueños del lobo?». Bran asintió. «Te resistes demasiado, chico. Te he visto hablar con el árbol corazón. A lo mejor los dioses están intentando responderte». «¿Los dioses?», murmuró ya adormilado. El rostro de Osha se fue haciendo más difuso y gris. «Felices no sueños», pensó Bran. Pero cuando la oscuridad se cerró sobre él, se encontró en el bosque de dioses, avanzando con sigilo bajo los centinelas color gris verdoso y los nudosos robles, viejos como el tiempo. «Puedo caminar», pensó exultante. Una parte de él sabía que no era más que un sueño, pero hasta el sueño de caminar era mejor que la realidad de su alcoba. Todas paredes, techo y puerta. Entre los árboles todo estaba oscuro, pero el cometa le iluminaba el camino y caminaba con pasos seguros. Avanzaba con 4 patas, sanas, fuertes, rápidas. Sentía el suelo bajo ellas, oía el crujido suave de las hojas caídas y notaba las raíces gruesas, las piedras duras y las densas capas de mantillo. Era una sensación maravillosa. Los dolores le llenaban la cabeza, vívidos y embriagadores. El hedor verde y fangoso de las charcas calientes, el perfume intenso de la tierra abonada bajo las patas, las ardillas de los robles. El olor a la ardilla le hizo recordar el sabor de la sangre caliente y el crujido de los huesos entre los dientes. Empezó a salivar. Hacía solo medio día que había comido, pero la carne muerta no le proporcionaba placer, ni siquiera la de ciervo. Oía el piar de las aves y el correteo de las ardillas sobre su cabeza, a salvo entre las hojas, demasiado listas para bajar allí, mientras su hermano y él merodeaban. También le llegaba el olor de su hermano, un aroma familiar, fuerte y terroso, tan negro como su pelaje. Su hermano corría en torno a las murallas, lleno de rabia. Daba vueltas y más vueltas, noche tras noche, incansable, siempre buscando una presa, buscando una salida, buscando a su madre, a sus hermanos de camada, a su manada, buscando, sin encontrar jamás. Más allá de los árboles se alzaban los muros, montones de hombres roca muertos que rodeaban sin misericordia aquel pedacito de bosque viviente. Eran paredes salpicadas de gris y musgo, pero tan gruesas, tan fuertes y tan altas que ningún lobo soñaría con saltarlas. Los únicos agujeros entre las piedras que los cercaban estaban cerrados por hierro frío y madera astillada. Su hermano se detenía ante cada uno de los agujeros y mostraba los colmillos, rabioso, pero las salidas seguían cerradas. Él había hecho lo mismo la primera noche y descubrió que no servía de nada. Allí los gruñidos no abrían caminos. Por mucho que recorriera los muros, no los alejaba. Levantar una pata y marcar los árboles no mantenía a distancia a los hombres. El mundo se estrechaba a su alrededor, pero más allá del bosque amurallado seguían estando las grandes cuevas grises del hombre roca. Invernalia, recordó. El sonido le llegó de repente, más allá de los precipicios, hombre altos como el cielo. El mundo real lo llamaba y sabía que debía responder o morir.